Pero te voy a decirle, en la Jesús, mantenimiento, por favor, que la recepción. ¿Y esta no la vas a ¿puedo quitar alguna de estas? Nada, está perdonado. William. Y voy a mirar todo el tiempo para motiva la comunidad. Hombre, era el segundo vertical, o sea, que fíjate si estaba solo. Bueno, venga. Vale. Buenas tardes. Cumplido los 10 minutos de cortesía con independencia de que venga más gente, ya vamos a ir comenzando con el tiempo encima. Y si alguien quiere, como es de recibo, plantear alguna cuestión para que el compañero Roberto corresponda la conteste, pues vamos no vamos a demorar más. Buenas tardes, como digo, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia a este acto que, bueno, como lo organiza CGT, pero sobre todo impulsa el compañero Roberto del Canto, ya le conocéis por otras ocasiones, con motivo de efemérides o acontecimientos tan divertidos y tan alegres como los de las sucesivas reformas laborales. Poco o casi nada hay que contar sobre esta última reforma laboral que no sepamos y que no sintamos y desgraciadamente sentiremos de manera amarga, aciaga y dramática. Roberto, algunos de vosotros sabéis que tenéis cuenta en el correo de CGT. Quien no la tenga, si está interesado, no hay ningún problema en pasaros el trabajo que voy a citar. Roberto, a raíz de la entrada en vigor, publicación de entrada en vigor de la última reforma laboral, ha hecho un extenso y excelentísimo trabajo sobre esta porquería del gobierno del PP. Un trabajo que ha pasado, lo ha llamado fascículos, en 2 o 3 entregas, a toda la afiliación y, como digo, a correos afines a cuentas de correo afines a CGT. Así que si alguien no lo ha recibido y está interesado, que nos lo diga y se lo pasamos. Además de eso, pensamos que era oportuno tener un acto presencial, un acto físico como este, para que Roberto, de una manera más gráfica y directa, explicara los pormenores de este engendro de reforma laboral. Así que, sin más dilación, les doy paso y comenzamos. Muy bien. Buenas tardes, gracias por venir, como ha dicho César, y primero disculpad la precariedad de los medios, hemos tenido que improvisar una pantalla, dado que no teníamos pantalla aquí, pero bueno, esperemos que más o menos nos sirva, podamos salir del paso y más o menos se pueda ver bien lo que se va a proyectar. El objetivo de esta charla es sobre todo tratar de hacer más accesible lo que es el contenido y lo que afecta de forma más directa a los trabajadores del Real Decreto que se aprobó pues hace ya casi un mes, la reforma laboral que se aprobó hace ya casi un mes, y que, como casi todas estas legislaciones, agarrar el propio decreto como tal no es nada accesible, dado que en un momento dado te cuentan, la ley está escrita de tal forma que dice el apartado 2 del artículo tal del Estatuto de los Trabajadores queda redactado de esta forma. Y realmente, tú leyendo eso, no puedes apreciar directamente qué es realmente lo que implica, ¿no? cada una de estas modificaciones. Y luego, muchas veces, el propio lenguaje utilizado está intencionadamente en una jerga de leguleyo que es realmente bastante poco accesible, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es tratar de hacer más accesible y entrar en determinadas cuestiones de esta reforma laboral que probablemente no interesa y no sepamos, y no interesa que sepamos y seguramente no sepamos. Entonces, bueno, esta vez, a diferencia de las otras veces, vamos a entrar en materia directamente, dado que tenemos bastante, no vamos a hacer introducción previa.
exposición de motivos ni similares, o sea que vamos a entrar directamente en materia. Os digo lo mismo que en las charlas anteriores, que cualquier duda que vaya habiendo se interrumpa sobre la marcha o se consulte sobre la marcha. Las reflexiones que tengamos, si conviene más que las vayamos dejando para el final, pero cualquier duda, cosa que no quede clara, que en el momento se interrumpa y se consulte ese tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos. Yo he dividido esto en 8 puntos fundamentales, ordenando un poquito los diferentes aspectos que trata la reforma, y aquí entrarían cambios en la contratación, modificación de condiciones de trabajo y movilidad, despidos colectivos y suspensión de contratos, descuelgue de convenios, ultraactividad y prevalencia de convenios colectivos, indemnizaciones por despido, las modificaciones jurídicas que ha habido de las agencias de colocación, veremos las bonificaciones y deducciones que se hacen a las empresas. Este punto lo iremos viendo también algunos en los puntos anteriores, dado que, por ejemplo, los cambios en la contratación automáticamente se han incluido ya bonificaciones, y luego veremos otras modificaciones que se hacen. Bueno, pues entramos en materia. Los cambios en la contratación, y vamos a ver qué cambios se han producido en el contrato para la formación y el aprendizaje. Bueno, aquí tenemos que hacer un repaso de cómo estaba este contrato antes del 2010, cómo estaba después de junio del 2010, que ahí lo modificó de una manera muy importante la reforma laboral de ese momento, y cómo queda a partir de este momento. Este contrato se llamaba en los 80 contrato para el aprendizaje, en los 90 pasó a llamarse contrato para la formación, y ahora mismo, hace un año y medio aproximadamente, se le cambió el nombre y pasó a llamarse contrato para la formación y el aprendizaje. Estas cosas curiosas que hay, ¿no? Bueno, pues ¿qué modificaciones tenemos? Pues inicialmente teníamos que estos contratos no podrían durar más de 3 años. Bueno, la característica de estos contratos antes del 2010 era que se podían contratar a personas menores de 21 años, personas que no tuvieran ningún tipo de formación profesional, es decir, que no tuvieran ni un bachillerato, ni una formación profesional, ni evidentemente una formación universitaria. Estos contratos. Y se podían hacer a personas de entre 16 años, la edad mínima para poder incorporarse al mundo laboral, hasta los 21. Y la duración máxima de ese contrato era de 2 años. No se podía hacer de 2 años. Una vez que se concluía ese contrato, a los 2 años se te daba un título o una acreditación de capacitación profesional. Y teniendo ya esa capacitación profesional, ya evidentemente tú ya estabas capacitado, tú ya tenías el equivalente a esa formación profesional, que ya impide que en un momento dado se te pueda hacer un contrato para la formación, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos de esos 2 años a 3 años. Se podrá firmar con trabajadores de hasta 30 años. Recordad que hasta el año 2010 teníamos 21, desde junio de 2010 hasta ahora teníamos 25. Había una disposición que se aprobó también en 2010 que decía que se podría hacer hasta el año 2013 a personas de hasta 30 años, y ahora esa disposición se nos amplía y nos dice que se puede hacer con personas de hasta 30 años mientras la tasa de desempleo sea superior a un 15%. Y de aquí nos podemos ir a muchos años con esa tasa de desempleo de hasta un 15%. De todas formas, en el momento que la tasa por desempleo baje de ese 15%, nos iremos a los 25 años, es decir, 4 años más que antes de 2010. ¿Qué novedad nos incluye esta reforma laboral? Bueno, pues es que se podrán formalizar diferentes contratos para la formación y el aprendizaje de forma consecutiva. Es decir, que con 16 años se podrá hacer un contrato de estos, terminarlo con 19 años te podrán volver a hacer otro contrato de estos y terminarlo con 22 y así sucesivamente, hasta que con 33 años termines el último contrato que podrás firmar con 30. Con esta circunstancia nos encontramos ahora. ¿Qué dicen estos contratos además? Bueno, pues estos contratos tienen la peculiaridad de que hay una parte que es de trabajo efectivo en la empresa y otra parte que es de formación teórica. Hasta ahora, la formación, el trabajo práctico tenía que ser de un 75% y el periodo de formación teórica un 25% de lo que es la jornada total del trabajo. Y esa formación teórica se tenía que realizar en centros acreditados y homologados de estudios. Bueno, pues ahora mismo, que eso por supuesto debía correr a cargo de la empresa. Ahora mismo esa obligación desaparece y la formación teórica la podrá dar la propia empresa
independientemente de que haya una persona adecuada para dar esa formación o no, pero digamos que ese trámite desaparece, con lo cual evidentemente se ahorran unos costes a las empresas y digamos que se pierde una garantía de que se pueda dar una formación adecuada y de una mínima calidad. Por otro lado, antes, durante los 2 años de duración del contrato, la jornada de trabajo era de un 75% y 25% correspondía a la formación. Ahora, durante el primer año será de un 75% y 25% la formación, y durante el segundo y el tercer año será de un 85% y un 15% la formación. Es decir, aumenta todo el periodo de trabajo efectivo. ¿Y cuál es la gran peculiaridad y la gran baza de estos contratos, ¿no?, para los empresarios? Bueno, pues es que se fijan unos salarios mínimos de 481 euros para el primer año y de 545 euros para los 2 siguientes, para el segundo y el tercer año. Estos contratos, además, por si apetecía poco a un empresario hacer estos contratos, cuando además se suprimen estos requisitos, se pueden hacer de forma concatenada, se pueden estar hasta 17 años con un contrato de estos, desde los 16 hasta los 33. Además, durante la duración de todos estos contratos, la empresa tendrá una bonificación del 100% en la cuota de seguridad social. Es decir, no tendrá que pagar nada de seguridad social las empresas por estos trabajadores, y además, si al finalizar uno de estos contratos, ese contrato lo transforma en un contrato indefinido, con 33 años perfectamente ese trabajador, recibirá además una bonificación de 1.800 euros esa empresa. Perdón, una pregunta. ¿Se pueden concatenar contratos en formación dentro de una misma empresa o tiene que ser distinto? Puede ser dentro de una misma empresa y puede ser en diferentes empresas. Dentro de una misma empresa, lo único que se especifica es que la formación y el trabajo sea otro diferente dentro de la empresa. O sea, cambiar de actividad. Cambiar de actividad. Sí. Pero se pueden hacer dentro de la misma empresa diferentes empresas. Antes, incluso que cambiaras de empresa, ya no te podían volver a hacer un contrato para la formación, dado que el contrato para la formación se supone que era para que tú aprendieras un oficio, por decirlo así. En el momento que tú ya conocías un oficio, a ti ya no te podían volver a hacer un contrato de esto. Sí, dime. Entonces quiere decirse que si tú haces si te hacen un contrato, tú el primer año cobrarías 400 y pico euros, el segundo y tercero 500 y pico. Sí. En ese segundo contrato vuelves el primer año 481. Estás subiendo y bajando el salario. Bien. Eso es. Pero no me ha quedado muy claro y viene un poco a relación con lo que decía César. Por ejemplo, en una empresa que coja un trabajador y le aplique este tipo de contrato de formación y el demonio así se puede tirar hasta los 30 años. Eso es. Pero le pasan de tornero y tiene trabajo de tornero. Luego le pasan a chapista. Luego le pasan a técnico de motores. ¿Sabes? Está 3 años de técnico de motores y así. Me explico, ¿no? Por poner un ejemplo que se me ocurre ahora en una empresa. En periodos de 3 años. En periodos de 3 años. De 3 años durante... Eso hasta es. los 30. Claro, pero en el segundo... Y luego dejar dinero. ¿Perdón? Y luego dejar dinero. Pero en el caso del segundo, la segunda contratación... La segunda... 3 años con la primera, en la segunda... En la segunda, el primer año, claro, los contratos son de 3 años. Y en todos los contratos del primer año se cobra un 75% que realmente estas cantidades, 481 y 545, 481 es el 75% del salario mínimo y 545 es el 85% del salario mínimo. Interprofesional. Ya, El salario mínimo interprofesional. ¿Sí? ¿Hay paro? No. Ya está parado en eso. No, Se cotiza, pero no cotiza por desempleo. ¿Y cabe la posibilidad de hacer un contrato de aprendizaje, de formación de aprendizaje parcial? ¿A tiempo parcial? No. La jornada en esta... Pero si no con esto y lo de las horas de... No, la jornada en un contrato de estos, o sea, completo. se considera que estás a tiempo completo, pero el trabajo efectivo se supone que debería ser un 75% y un 25% la formación. ¿Qué sucede? Que ahora mismo que se saca, o que mejor dicho, no se saca la formación de la empresa, sino que todo, tanto el periodo de formación como el periodo de trabajo, se realiza dentro de un mismo ámbito, evidentemente el control y la capacidad para ver si realmente se están cumpliendo con los tiempos de trabajo efectivo y con los tiempos de formación, digamos que desaparece. Desaparece la capacidad de que haya un control y además las garantías de que esa formación que se está dando sea garantista, a la redundancia. Bien, continuamos. Ahora vamos con otra joya que han creado ahora, que es el contrato de trabajo
lo han llamado contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Bien, pues, bajo este nombre tan eufemístico, esto es un contrato indefinido. Es un contrato indefinido ordinario, lo único ya veremos que los contratos indefinidos ordinarios cambian también con esta ley, pero esto lo veremos más adelante. Y esto es un contrato que tiene una serie de peculiaridades, y este contrato con estas peculiaridades en principio lo podrán concertar todas las empresas de hasta 50 trabajadores, que estos son el 90 y tanto % de las empresas de este país, donde aproximadamente se emplean un 65% de los trabajadores que hay en este país. ¿Y cuál es la gran joya de este contrato? Bueno, pues es este, que tiene un periodo de prueba, en todo caso, de 1 año. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues el periodo de prueba, que hasta ahora venía limitado como mucho, porque luego los convenios colectivos solían regularlo, en 6 meses para trabajadores especializados y en 2 meses para trabajadores no especializados, eso como norma general del Estatuto de los Trabajadores, que eso luego solía venir regulado en unos tiempos muy inferiores en los convenios colectivos, pues significa que durante el periodo de prueba a este trabajador se le puede despedir sin alegar ningún tipo de causa, porque no hay que alegarla. O sea, ya no estoy diciendo que no haya que demostrar si es verdadero o no, es que directamente no hay que alegarla. Simplemente el empresario tiene que comunicar al trabajador que está despedido porque no ha superado el periodo de prueba. Punto. No tiene que alegar más y, por supuesto, no hay derecho a ningún tipo de indemnización. Esto durante 1 año. Entonces, si durante 1 año realmente se necesita saber cómo trabaja una persona, si necesitas 1 año, la verdad es que no sé dónde estamos. Entonces, a esto podríamos llamarlo no periodo de prueba de 1 año, sino realmente posibilidad de despido libre durante 1 año o despido sin necesidad de pagar ningún tipo de indemnización. Porque no se necesita un periodo de prueba de 1 año para comprobar las capacidades de una persona. Sí, dime. Imagínate que le hace el periodo de ese contrato, le aplica ese contrato, lo despide y al mes lo vuelve a contratar. Sí. Pueden. Sí, le pueden volver a contratar, pero cuando a ti ya te hacen un segundo contrato ya no te pueden volver a aplicar un periodo de prueba. En una empresa, cuando tú ya has trabajado en una empresa, con el contrato que sea, si a ti te vuelven a contratar en esa misma empresa, ya no hay lugar a periodos de prueba. Siempre que le hayas pasado. Pero si en vez de despedirte al año te despiden a los 9 meses... Sí, no, es igual. Es igual. Es igual. Vale. En una empresa, a partir del segundo contrato, la segunda contratación ya no hay periodo de prueba, porque se entiende que si te vuelven a contratar, el periodo de prueba está superado. Es que están satisfechos contigo, se supone. Es que son unos sádicos. Y si te echan, por ejemplo, a los 9 meses con ese contrato, ¿tienes derecho a indemnización hasta los 12 meses? No. A ti te pueden echar a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses o a los 12 meses. A los 11 meses. Y cobras el salario del tiempo que has estado trabajando. Punto. El despido es totalmente libre. La puta de los parios. Pero a mí lo que me queda claro es que los empresarios son muy cazurros. Porque si en 1 año no se dan cuenta si uno vale o no vale... Ese es el tema. Por eso digo, el asunto es, le llaman periodo de prueba, pero realmente no es un periodo de prueba. Realmente es barra libre de 1 año. Trabajando por el modo. Continuamos. Y estos contratos pues tienen una serie de bonificaciones y empezamos con que tienen una deducción de 3.000 euros si el primer contratado es menor de 30 años, pero continuamos con una deducción del 50% de la prestación por desempleo que le quedara por cobrar si contrata a un trabajador que la estuviera cobrando. Es decir, si estas empresas, menores de 50 trabajadores, formalizan un contrato de este tipo a un trabajador que esté cobrando la prestación por desempleo, la empresa se beneficia deduciéndose el 50% de la prestación que le quedara por cobrar a ese trabajador. Formas de cuotas a la seguridad. No, esto es una deducción a Hacienda. Una deducción. Igual que la anterior, es una deducción fiscal. La anterior de 3.000 euros es una deducción y esto también sería otra deducción. Sí, dime. Lo que va a fomentar básicamente es el despido libre, porque además ir contratando, no renovar contrato a otra persona, sino ir contratando cada vez a una persona diferente para reducirse cada vez más, de 3.000 euros, 3.000 euros. Sí, absolutamente. Y Sí. la deducción esa del 50% de la prestación, aparte de que sea un beneficio para el empresario, es perjudicial para el trabajador también, se le quita luego... No, en principio al trabajador no se le quita nada. Es perjudicial para el que no cobra.
Pero si quiere van a quitar, si le dan 400 euros... Es una subvención encubierta. Sí. La deducción fiscal significa que la gente tributaria a esa empresa le va... Claro, sin embargo, que sí se permite, al hilo de esto que comentabas, si hay una cosa, que no lo he incluido aquí, pero que sí se permite ahora, y es que cuando se contrata a un trabajador, a partir de ahora ese trabajador, y está cobrando la prestación por desempleo, ese trabajador podrá, a la vez que empieza con este nuevo trabajo, decidir cobrar el 25% de la prestación. Es decir, continuar cobrando el paro, una cuarta parte del paro, a la vez que está trabajando. Pero cobra una cuarta parte, pero el tiempo le corre como si cobrara el 100%. Es decir, es una trampa y en cierto sentido también es agarrarse a las mierdas de contratos que se están ofreciendo. Como por ejemplo los contratos para la formación, que se está dando que evidentemente si tú entras en un trabajo o la única opción que tienes es coger un trabajo de 480 euros, pues es muy probable que decidas, mira, pues voy a continuar con un 25% y te ventilas el paro habiendo cobrado una cuarta parte, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos bonificaciones a la Seguridad Social de 1.300 euros durante 3 años por cada menor de 30 y mayor de 45, es decir, digamos que vamos cubriendo prácticamente todo el espectro. Y luego además todas estas bonificaciones son bonificaciones que son compatibles con las ya existentes. Si algunos estuvisteis en las anteriores charlas que vimos que tanto en la reforma del sistema de pensiones, como en la reforma laboral de junio de 2010, como en la reforma laboral de agosto de 2011, en todas se aprobaron bonificaciones a la Seguridad Social que continúan en vigor. Bueno, pues todas estas se suman a esas ya existentes. Es decir, ahora mismo las probabilidades, jugando con todas estas bonificaciones, de que una empresa con 40 trabajadores pague la parte proporcional a 5, de 5 son altísimas. Y esto, bueno, tiene un doble sentido. O sea, no por un lado tiene una cuestión de ahorro de costes salariales, porque las bonificaciones sociales en contabilidad empresarial son costes salariales, lo que son las cotizaciones, ¿no?, de seguridad social. Es que tiene otro doble sentido, y es, está entrando menos dinero a la caja de la seguridad social. Y claro, en base a eso que entra menos dinero en la caja de la seguridad social, de una manera u otra tendrán que hacer para que salga menos dinero de la caja de la seguridad social, con cuestiones como la reforma del sistema de pensiones o como una más que probable y próxima reforma de los sistemas de protección social como el desempleo. Yo lo dejo caer, pero bueno, también dejé caer en agosto del año pasado que nos veríamos en breve para otra reforma laboral y aquí estamos. Estás en ronda, te veo, suelta. Sí, estoy pleno. Tienes futuro. Tienes futuro. De 30 a 45 que no les bonifican, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no te preocupes, en función de determinadas circunstancias. Si ese, por ejemplo, lleva más de un año apuntado en el paro, también tiene modificaciones. Ah, vale, no sabe para dónde puedo tirar. ¿Por qué no venís todos a limpiar a mi casa, que ya habéis cobrado? De gratis. Bueno, Y tengo bonificación. vamos a ver respecto a modificación de condiciones de trabajo y la movilidad dentro de la empresa. Vamos a ver lo que es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que haya cambiado el reglamento, y lo primero, vamos a ver qué es lo que se entiende o que nos dice la ley que son una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, pues esas son las modificaciones que afectan a alguna de estas cuestiones, que son la jornada de trabajo, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de remuneración y la cuantía salarial, y eso está marcado en negrita porque eso es una novedad, y el sistema de trabajo y rendimiento. Es decir, antes no había lugar a modificar la cuantía salarial, y ahora sí. Eso es un añadido que tenemos. Bueno, pues además de que se cambian las cuestiones, se incluye una nueva cuestión que es la cuantía salarial, las cuestiones que se pueden modificar, cambia el reglamento y el procedimiento de modificación, ¿no? Bueno, estas modificaciones se podrán hacer cuando la empresa alegue causas de competitividad, de productividad o de organización técnica del trabajo en la empresa. Así de ambiguo lo deja la ley en este aspecto. El problema es que ahora mismo para hacer este tipo de modificaciones, como ahora veremos, no se necesita ningún tipo de autorización ni de nada. Lo podrá hacer el empresario de manera unilateral, y además es que se podrán modificar las condiciones reconocidas a los trabajadores, que las tengan reconocidas en su contrato,
que las tengan reconocidas en acuerdos o en pactos colectivos, no en convenios. Veremos cómo los convenios nos podemos cargar también, pero eso lo veremos que es de otra forma más adelante. Y ahora mismo, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer una modificación de esto? Bueno, pues simplemente tiene que hacer el empresario abrir, si es colectivo, si la modificación es colectiva, abrir un periodo de consultas de 15 días. Si no hay acuerdo en esos 15 días, comunica la decisión al final de esos 15 días y punto, y se empieza a aplicar. Pero, ¿qué sucede? Que en el caso de que esa modificación sea de carácter individual, antes había que comunicarse a los representantes de los trabajadores. Ahora eso ya no. Es decir, se podrá hacer incluso de una manera absolutamente oscurantista. Y, como hemos comentado, no es necesario que haya un acuerdo con los representantes de los trabajadores y no es necesario que haya autorización administrativa. Antes de esto, era periodo de consultas de 15 días, si había acuerdo se aplicaba esa modificación, si no había acuerdo se elevaba a la autoridad administrativa correspondiente a la autoridad laboral que pertenece a la provincia y era esa autoridad laboral la que tomaba la decisión. Bueno, pues ahora mismo ya no hay ninguna autoridad laboral que tome esa decisión la toma el empresario de forma unilateral y esa medida que toma el empresario de manera unilateral solamente se pueden oponer los trabajadores a ella a través de la vía judicial. Pero claro, el problema es que la ley dice competitividad, productividad, organización técnica del trabajo en la empresa. Una cuestión tan ambigua que queda básicamente en la mano del magistrado correspondiente que vaya a ver sobre este tema. Sí. ¿Y cómo se pueden evitar, por ejemplo, situaciones de acoso? Porque si de forma individual un empresario puede decidir a un trabajador determinado cambiarle, pues que tenga movilidad, desplazar por todo el territorio nacional. Mira, es que vamos a ver ahora la movilidad geográfica, pensaba que ya salía, no sale ahora mismo la movilidad geográfica. Pues vamos a ver movilidad funcional y movilidad geográfica, que afecta, pero básicamente es igual que es. Pero bueno, a esto además, bueno... ¿Afecta a los contratos a partir de la fecha de la reforma o a todo tipo? A todos. O sea, esto afecta a todos. Sí, esto afecta a todos. Si hay algo que no afecta a todos los contratos, se explicitará, ¿no? Pero sí, todo esto es legislación laboral que afecta a todos los trabajadores. Estaba hablando de modificación de carácter individual. Una modificación de carácter colectivo. Una modificación de carácter colectivo tiene que tener periodo de consultas. Pero una vez terminado ese periodo de consultas, de 15 días, si no hay acuerdo, resuelve el empresario, unilateralmente. Se habla de 15 días. Sí, 15 días. Y la diferencia fundamental con la modificación individual es que en una modificación individual no hay periodo de consultas y que hay que dar un preaviso de 15 días. Esa es la única exigencia formal que se pide. Bueno, pues ¿qué nos dice ahora la ley? ¿Qué se añade? Bueno, pues antes había un supuesto, de tal manera que si un trabajador consideraba que se le estaba atacando, que esas medidas o que esas modificaciones eran lesivas para su dignidad, ese trabajador podía solicitar judicialmente la rescisión de su contrato de trabajo con derecho a cobrar una indemnización correspondiente a un despido procedente, que era 45 días por año trabajado, un máximo de 42 mensualidades. Bueno, pues ahora nos dice la ley que deberá haber dos requisitos para que se pueda hacer. Antes había un requisito, ahora tendrán que ser dos. Y es que tiene que venir el defecto de forma. O sea, la ley lo dice así. Tiene que darse defecto de forma y menoscabo de la dignidad del trabajador. Claro, esto así suena realmente absurdo. Yo espero que posteriormente se fije una serie de jurisprudencia que aclare esto porque no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ningún tipo de sentido. Porque además es que la única posibilidad de defecto de forma que hay es que no se dé el preaviso de 15 días. Porque es que no hay otra forma. Pero resulta que las mismas actuaciones... Sí, no hay otro defecto posible de forma. Pero que unas actuaciones que van contra la dignidad de una persona cambian si no te han avisado con 15 días. Claro, no, las mismas pero el asunto, claro, es que ese es el absurdo. Claro. Pero el problema es que aquí no han utilizado un o como suelen utilizar, sino que hablan de requisito 1 y requisito 2. O sea, se habla de dos. A fecha de hoy está fijado que además de que estén vulnerando tu dignidad, que haya un defecto de forma. Si no hay defecto de forma, se puede vulnerar tu dignidad. Yo espero que esto se fije con jurisprudencia próximamente y se corrija de alguna manera esto, porque desde luego es un sinsentido enorme. Yo espero entender que ha habido un error en la corrección. Pero yo la verdad es que no me atrevo a garantizar
matizar nada porque en este sentido la ley dice lo que dice. Movilidad geográfica. Bueno, pues con respecto a esto, movilidad geográfica, pues tenemos que la empresa podrá disponer de movilidad geográfica en sus trabajadores alegando razones de competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. Exactamente igual que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Exactamente igual. En el caso de traslados colectivos, ya no será necesaria ni la autorización ni la comunicación a la autoridad laboral competente. Exactamente igual que la modificación de las condiciones de trabajo. Es decir, se puede hacer de manera unilateral. La única posibilidad que nos queda es la misma que la anterior, que es 1. Judicialmente, o tratar de conseguir justificar que no hay motivos ni de competitividad, productividad o organización técnica del trabajo, conseguir eso judicialmente para que el juez diga no hay justificación, a esta persona se la tiene que reintegrar en sus condiciones anteriores, o bien, aunque haya esa justificación, solicitar la rescisión del contrato teniendo un despido improcedente con derecho a una indemnización de 45 días si hay un defecto de forma y además existe un menoscabo de la dignidad del trabajador. O sea, básicamente la situación es exactamente igual que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Queda todo a disposición del empresario, de la unilateralidad del empresario, sí. ¿No hay kilometraje? No. No, yo en serio. No hay. ¿Por qué? A ti la empresa te puede mandar, estás en Segovia, a ti te puede decir que te vayas a Cádiz. Y si tú no quieres irte a Cádiz, hay otra opción y es que te acoges a un despido por causas objetivas. Que tiene una indemnización de 20 días, un máximo de 12 mensualidades. Ni ningún tipo de dietas, ni nada. ¿Cómo? Ni ningún tipo de pago. Lo único podrás tener a lo mejor un día de permiso para la mudanza. Que te corresponda todo. En línea con lo que decía en su momento del móvil, aquí se puede dar la situación de que en el supuesto de que un trabajador plantee un conflicto, si por cualquier circunstancia el juez, claro que fallaría, improcedencia, o sea, un despido improcedente, no habría lugar a que el empresario tuviera que readmitir un trabajador que cuestiona una actuación de la empresa. Depende, es que ya hay dos variables. Una, aunque realmente haya menoscabo sobre ti como trabajador, si la empresa alega y puede demostrar ante un juez que hay razones de competitividad, de productividad y de organización técnica del trabajo, se dice que esa modificación de condiciones o movilidad geográfica está hecha de manera adecuada, pero está afectando al trabajador. Entonces el trabajador tiene derecho a que se le indemnice como un despido procedente. Pero no tiene derecho, solamente tiene derecho a que le reincorporen a sus condiciones anteriores si la empresa no puede demostrar las razones de competitividad, de productividad o de organización técnica del trabajo. O sea, que es difícil. A lo que iba yo es que si ya de por sí un trabajador que cuestione ese principio sacrosanto de autoridad del empresario ya se ve abocado a posibles represalias, en este caso, digamos, ya inconscientemente de los trabajadores estamos asumiendo que es que lo mejor, o una de dos, o te vas o lo matas. Sí. Pero que ya no va a caber una relación. Bueno, y además no iguales, sino de una desigualdad llevadera, como puede ser la realidad de hoy en día de muchos trabajadores. Claro, y además es que pasa una cosa, a ti te dice que te vas a Cádiz, tú no estás de acuerdo, pero a los 15 días tú te tienes que ir a Cádiz. Aunque tú presentes una demanda al juzgado social, el juzgado social tarda 4 o 5 meses, tú te tiras 4 o 5 meses en Cádiz y luego hay una sentencia que dice no, esto no está reconocido, entonces tú te vuelves para acá. Pero después está encima ya a un mayor, si cabe, maltrato u opresión por parte del empresario, a la vista encima de que es que de esta reforma van a salir crecidos. Sí. Y el trabajador... Bueno, luego más que ver la rueda de prensa del presidente del CEO y del CEPI me descojones, pues vamos. Ay. Pero bueno, con respecto a la movilidad funcional, pues se otorga libertad a la empresa para definir qué es la movilidad funcional y para realizarla dentro de grupos profesionales tanto superiores como inferiores. Antes había una limitación
Si más o menos veis la estructura de un convenio colectivo, veis que las categorías profesionales, había dos formas para definir los trabajos. Uno era categorías profesionales y otro grupos profesionales. Las categorías profesionales se supone que agrupaban una categoría laboral, agrupaban todas las tareas, digamos que comunes, que los de la misma categoría todos podían realizar los diferentes trabajos que aparecen dentro de esa categoría, y luego los grupos ya marcaban las diferentes escalas, ¿no? Más arriba, más abajo, digamos que uno define en horizontal y otro define en vertical. Bien, pues ahora mismo nos hemos cargado la definición en horizontal, que son las categorías laborales. ¿Esto lo vemos aquí? No, esto lo vemos aquí, al final, que dice que se suprimen las categorías profesionales de la clasificación del trabajo y todo pasará a ser grupos profesionales. Ante esta indefinición, antes que la movilidad funcional venía limitada de manera horizontal dentro de categorías profesionales, eso automáticamente desaparece y hay capacidad de movilidad funcional a disposición del empresario dentro de la empresa, lo que le dé la real gana, directamente. Además, ¿qué nos decía antes la ley? Bueno, pues nos decía que para que hubiera una movilidad funcional tenía que haber necesidades perentorias o imprevisibles para poder asumir que una persona tuviera movilidad funcional. Ahora no, eso desaparece. Y además, no hay que comunicar a los representantes de los trabajadores a partir de ahora esas movilizaciones. Antes, realmente, había que comunicarlo y tenía que existir una justificación que eran las necesidades perentorias o imprevisibles. Eso desaparece. Ahora, si esto le sirve para ser más competitivo y más eficaz en la organización del trabajo, le es suficiente. Para a una persona moverla y tenerla un día en un puesto, otro día en otro puesto, otro día realizando otras funciones y otro día lo que sea. Independientemente de la categoría. Eso es, independientemente de la categoría. Que me refiero a que... La única limitación que se exige, el único límite que se pone, es que para determinadas categorías, si hace falta tener determinada formación o titulación, que se tenga. ¿Vale? Pero si tú tienes esa titulación o para esa categoría no se necesita ninguna titulación, la movilidad es total. Igual superior que inferior. Y eso es. Dentro de esa movilización de la empresa hay diferentes categorías, pero a la vez también hay diferentes salarios. Sí, ahora hay diferentes grupos, ya no categorías. Las categorías han desaparecido con esta reforma. Hay diferentes grupos. Y efectivamente, cada puesto de trabajo tendrá su propio salario. Bueno, ¿qué se nos dice al respecto? Bueno, pues que durante el tiempo que se esté en una categoría de estas, se tendrá en una categoría de carácter superior, durante ese tiempo se pagará como complementos salariales la diferencia salarial entre categorías. ¿Qué sucede? Que ante una movilidad de estas características, el control de este tipo de situaciones es absolutamente mínimo. Y es que además esto se junta precisamente a la facilidad que hay para despedir a un trabajador que se niegue en un momento dado a movilizarse y que luego encima te venga a reclamar diferentes salarios. O sea, esto es un desmadre. Esto es un desmadre. ¿Y te pueden bajar de grupo? Sí, te pueden bajar, pero en principio no se te pueden modificar las condiciones salariales. ¿Eso no te lo tocan? En principio no. En principio. Vamos a ver, con la anterior con hacerte un contrato de... Pero como veremos, o como hemos visto, se puede modificar la cuantía salarial en base a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, dado que para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo el único límite que hay es el convenio. Entonces a ti te baja, como ya estás en otra categoría, el convenio ya dice que estás por debajo. El límite es ese, el convenio. Y si tú has estado, por ejemplo, trabajando de oficial de primera durante 5 años, ¿hay algo que impide hacerte un contrato de oficial de tercera y luego hacerte hacer trabajos superiores? No. O sea, que te pueden poner... A ti te pueden poner oficial de tercera. Si nos atenemos a la ley, a ti te pueden hacer contrato de oficial de tercera, pero si te tienen de oficial de primera, te tendrían que pagar como oficial de primera. Eso ateniéndonos a la ley. Claro, pero es que eso no es objetivo. Sí, bueno, joder, en la hostelería lo tenemos, joder, Segovia está llena de contratos de ayudantes de camarero, ¿sabes? En cantidad de bares y restaurantes en los que no hay camarero. Solamente hay ayudantes de camarero. Por ejemplo. Sí, quería preguntarte que ¿cómo te garantiza que te va... O sea, ¿qué forma tiene de garantizarte que vas a percibir el salario de una categoría
de un trabajo que estás desarrollando si la empresa te puede cambiar a los 3 meses? Claro, pues se supone que va en base a la buena fe de la empresa. Claro. No, en teoría se supone que esa diferencia salarial es un derecho que tú podrías reclamar. Pero claro, a fecha de hoy reclamar en las condiciones y mucho más con esta reforma como ha ido, pues sabemos que es un riesgo. Sabemos que es un riesgo tremendo. Sí. Quería decir... Ay, perdón. Mete mucha bata, si tú estás en un contrato de tercera, o sea, estabas en uno de primera y te bajan a tercera, por organización y todo el rollo. Y ahí, como sabes hacer el de primera, te ponen a hacer cosas de primera, ¿qué? Pues en teoría tú deberías cobrar en base a las funciones que están realizando. Ya. En el supuesto de las funciones de diferentes categorías, lo que dice la ley es que el salario irá, o sea, las percepciones económicas irán en función de cuáles son las tareas que son el núcleo fundamental de esas labores. Es decir, que porque tú realices las labores de una tarea, las labores habituales de un grupo de segundas y realices una función de primera, eso no te lleva a cobrar ya como uno de primera. El núcleo de las funciones, o sea, sí, el salario se define en función de cuál es el núcleo de las funciones. No por una puntual. Sí, se permite que tú hagas el núcleo de tus funciones sea de un grupo inferior y luego hagas determinadas funciones de un grupo superior. Pero si alguno se pertenece a un grupo inferior, cobras como grupo inferior. ¿Cuándo va a ser, cuándo entra la... O sea, ¿cuándo empieza a ser vigente? Ya está. Ya está. Esto se aprobó el día 9 de febrero, el 10 salió publicado en el boletín y el 11 entró en vigor. Estoy acordando de un chico que está de baja y que está peleando por un despido improcedente. ¿La empresa no tiene obligación de comunicárselo al comité de empresa este tipo de movimientos? No. Antes tenía obligación de comunicárselo y ahora mismo ya no tiene obligación de comunicarse. ¿Con efecto retroactivo, ¿Cuál? No, ¿La ley? la ley no define. No, bueno, hay un efecto que ahora veremos. No, los que ya estén contratados, quiero decir, los que tuvieron un contrato de antes, estas cuestiones de movilidad geográfica y movilidad funcional y tal, les afecta exactamente igual. Todo esto afecta por igual a todos los trabajadores, independientemente de cuándo fuera su contrato. Sí, pero veremos cómo también. En cierta parte simplemente hay una diferencia, en cierta parte. Bueno, vamos a la cuestión de despidos colectivos y suspensión de contratos. Perdona, que dicho lo del agua, veo que nadie lo coge a fuerza de ser pesado y insisto con lo del agua, que estoy para que lo bebáis, ¿eh? Pues vamos ya. Tienes una error para ti. Ah, vale. ¿Pero qué despido? ¿Va a trabajar alguien? Porque no sé a quién piensan despedir. Bueno, pues vamos a ver los despidos colectivos. Bueno, ¿qué es un despido colectivo? Pues un despido colectivo es lo que podríamos llamar un despido por causas objetivas achacables a la empresa, no al trabajador, y que afecta a un número de trabajadores considerable ya dentro de la empresa. Existe una tabla que dice cuándo se considera un despido colectivo en función del número de trabajadores que tenga la empresa. De manera ordinaria podríamos decir que es cuando se despide al 10% de la empresa, pero mínimo tiene que ser 10 trabajadores. ¿De acuerdo? Cuando se despide a un 10% de trabajadores de la empresa. Y estos despidos colectivos, que era en base a causas organizativas, mejor posición ante el mercado, etcétera, etcétera, bueno, pues ahora nos entra una gran cuestión en esto de los despidos colectivos, que recordemos que la indemnización que tienen en este tipo de despidos son de 20 días por año trabajado a un máximo de 12 mensualidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues para hacer estos despidos, inicialmente se suprime la necesidad, igual que hemos visto en otras cuestiones anteriores, se suprime la necesidad de autorización administrativa para ejecutar el despido colectivo. Es decir, será una decisión unilateral del empresario. Antes los despidos colectivos se tenía que abrir un periodo de consultas que antes de junio de 2010 era mínimo de un mes. Desde junio de 2010 ya se quedó en un máximo de 15 días. Y una vez que se cierra este periodo, si no hay un acuerdo, el empresario tenía que elevarlo a la autoridad administrativa, a la Dirección Provincial de Trabajo, y el delegado territorial de trabajo era el que tenía que decidir si daba el visto bueno si ese despido colectivo se producía
porque la empresa cumplía los requisitos que exige la ley para poder acogerse a este despido colectivo. Bueno, pues ahora esa necesidad de que decida la autoridad administrativa, o sea, la autoridad laboral con una resolución administrativa, eso desaparece, decide el empresario. Tenemos periodo de consultas de 15 días, no hay acuerdo, el empresario dice, muy bien, despidos. Tantos trabajadores a la calle, indemnización de 20 días, máximo de 12 mensualidades, y el que no está de acuerdo que vaya al juzgado. Y es así. Y además, ¿qué sucede? Bueno, pues que se hace un añadido a las causas o a las posibilidades de realizar este tipo de despidos, que es si la empresa tiene disminución de ingresos o de ventas, no pérdidas, disminución de ingresos o de pérdidas, o ventas, durante 3 trimestres consecutivos. Y en la coyuntura actual podemos decir que el 95% de las empresas se pueden acoger a esto. Porque la facturación ha reducido prácticamente todos. Coño, hace escasamente un mes el BBV anunció 3.400 millones de beneficio y el BBV se puede acoger a esto. Porque en el ejercicio anterior tuvo 4.400 millones de beneficio. Y se pueden acoger a esta figura de despido colectivo, en base a esto. Porque además lo deja bien claro y dice que en todo caso, todas las empresas que tengan una disminución de ingresos o de ventas durante 3 trimestres consecutivos. Insisto, el 90 y tantos % de las empresas en la coyuntura actual se podrían acoger a esto. Sí. ¿Alguien había levantado la mano por ahí? Lo único, por ejemplo, has citado, pero hay empresas, y ahora mismo sobre todo las financieras, esto es mejor que voy a decir, es un poco más quisquilloso, pueden haber reducido, como tú bien estás diciendo, sus beneficios respecto del año anterior, pero porque, entre otras cosas, están dedicando parte de los ingresos que han obtenido en este último ejercicio, por ejemplo, en provisionar, en el caso de las entidades financieras, o la cantidad de créditos fallidos y morosos. Luego la empresa en sí, es verdad que por un lado dice, yo he tenido menos beneficios, y todo el mundo se lamenta. Claro, el problema es que los malabares contables son una cosa realmente fascinante. Es decir, por una misma empresa tú puedes sacar unos datos como la noche y el día. Y además probablemente los dos absolutamente regulares, o sea, los dos absolutamente legales y bien hechos. Entonces, ¿dónde está el nivel de medida? En la libre discriminación de la empresa. Ahí está. Y estamos hablando de 3 trimestres consecutivos de menos ingresos. O sea, menos de un ejercicio. Menos de un ejercicio. Sabéis que trimestralmente, por ejemplo, el IVA es una cuestión que se liquida trimestralmente. Básicamente ahí tenemos una cosa donde se puede demostrar una reducción de ventas en la declaración del IVA. Pero no hay que llegar ni siquiera a un ejercicio contable. Pero el cuarto trimestre, por ejemplo, puede ser excepcional. Por ejemplo, bueno, pero tú les has despedido en el tercero. Pero tú les has despedido en el tercero. No llegó al cuarto. Si estoy claro, pero puede ocurrir, por ejemplo, una empresa juguetera, por poner un ejemplo obvio. De temporada, sí. Su temporada fuerte está en el último trimestre, más concretamente en el último mes del año. Puede estar los 9 primeros meses mariconeando de que, joder, que mal me pinta, que si cierro que no, pero luego en diciembre vende lo que no está escrito. Sí. Y se ha cepillado. En base a esta lectura de la ley se puede cargar acogiéndose a un despido por causas. Claro, luego puede aducir que para la campaña de Navidad a lo mejor está contratado. Lo que pasa es que este tipo de empresas suelen acoger otras fórmulas contractuales, que no son indefinidos sino los tipos discontinuos, por ejemplo. Eso sucede mucho en temporada, donde trabajos determinados de temporada y luego trabajos de tipos discontinuos. Sí. ¿Y esto es aplicable al funcionariado, por ejemplo? ¿Esto? Va a ser aplicable a Monte Rajoy, no a los funcionarios que no tienen culpa de nada. En principio, al mamón de Rajoy. A los funcionarios no, al personal laboral al servicio de las administraciones que lo vamos a aplicar. Ahora mismo sabéis que hay mucha gente que realmente son como funcionarios, pero su relación laboral no es como funcionarios, sino una relación laboral. Perdón, es que se me ha ido. Como por ejemplo, el compañero César, ¿tú eres laboral? Ya no, soy en breve laboral. no. Tú eres laboral. Aquí hay unos cuantos que trabajamos para administraciones públicas, pero no somos funcionarios. Tenemos una relación laboral con las administraciones. Bueno, pues nosotros sí somos susceptibles de que se nos aplique esto. Luego al final veremos de qué forma, esto lo he dejado al final en otras modificaciones, ¿no? Respecto a la suspensión de contratos. Bueno, la suspensión de contratos es lo que se llaman las regulaciones temporales. Cuando se habla de un expediente de regulación de empleo temporal, que no es un despido,
sino una suspensión de la relación laboral, en la cual un trabajador deja de trabajar, se va al paro, cobra el paro durante un periodo determinado de tiempo y luego posteriormente entra en la empresa. Los días de regulación que se suelen hablar, lo conocéis, las suspensiones, yo creo que más o menos todos habréis conocido algún caso de lo que es una regulación, Tengo un amigo. una suspensión del contrato de trabajo. Bueno, pues las suspensiones necesitaban también autorización administrativa y luego además necesitaban el visto bueno de los servicios públicos de empleo porque estos trabajadores iban a pasar a cobrar el desempleo durante ese tiempo en que estuviera suspendido el contrato. O sea, necesitaban una doble autorización. Bueno, pues eso desaparece. Ya no se necesita ni autorización de la autoridad laboral ni autorización de los servicios públicos de empleo que gestionan las prestaciones por desempleo. Ahora la única obligación que tienen es de comunicar. Punto. Pero los servicios públicos de empleo no tienen absolutamente nada que decir al respecto. Normal, si no Es decir, la suspensión de contratos, de mandar un tiempo a los trabajadores a su casa, se convierte también en una decisión unilateral del empresario. Y luego además hay una cosa muy divertida, y es que en este caso, y alegando que es mejor suspender que despedir, resulta que se bonifican las empresas que suspenden a los trabajadores. Porque las empresas